Bien, vamos a comenzar en honor al tiempo. Vamos a ver un breve repaso de las lecciones y ahí, si tienen alguna duda, ahí me la pueden hacer, ¿ya? Vamos a repasar. Primero vamos a tener un tiempo de oración, ¿les parece? Para iniciar esta videollamada. Padre, queremos agradecerle por esta oportunidad, este privilegio que usted nos da de reunirnos. Pido que usted nos guíe en este tiempo de clase, que usted sea dándonos sabiduría y también agradeciéndole, Padre, por darnos en estos aprendizajes, Señor, y que a medida que vamos estudiando, Señor, podamos también deleitarnos de la maravilla de tu ley, Señor. Gracias por mis hermanos que están cursando este ramo. Pido que usted sea ayudándoles y fortaleciéndoles, animándoles, Padre, a pesar de los quehaceres del día a día, que ellos también sean animados, Señor, por ti para seguir aprendiendo más de tu palabra, Señor. Gracias por mis hermanos y que usted nos dirija en este tiempo. Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces aquí tengo un PowerPoint. A ver, voy a ver si lo voy a compartir por acá. No sé si se ve. Ahí sí. Ya. Hola, hermano Alejandro, ahí se unió también. Bienvenido. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Bien. Vamos a hacer un repaso, como dije, un breve repaso. Y ahí, si tienen dudas, me pueden comentar. Bueno, aquí está, empezamos con la clase, a ver, ahí está la clase, bueno, uno y 2 donde vimos las consonantes. Bueno, al principio hicimos una introducción, un poquito la historia del hebreo y presentamos las consonantes o el alfabeto. Aleph, Bet es como el nombre técnico que se le da. Entonces aquí tenemos el Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Bab, Zayin, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamet. ¿Cuál sería esta? La que sigue después de la Lamet, Mem, la Men. Muy bien. Después la Nun, la Samej, la Ayin, la P, la Sade, la Kof, la Rech. ¿Y cuál viene después de la Rech? La Sin, Sin, Muy bien, la Sin. la Jin, Y las después la Chin. Shin. Sin y Chin. ¿Verdad? Que hay que ver el puntito. Entonces, la Sin tiene el puntito a la izquierda, la Chin a la derecha. Y después viene la Tav. ¿Sí? Esos serían. Y acá abajito tenemos las formas finales. Cuando está la letra en una palabra, bueno, al final de una palabra, cambia su forma. Aquí está abajito la Mem, pasa a ser más cuadrada, la Kaf pasa a ser como una Dalet alargada. No hay que confundir, obviamente, con la Dalet, pero tiene una forma como si fuese la Dalet alargada. Y aquí está la Sade, y aquí también, bueno, aquí se alarga, la Nun, ahí también, y la P también se alarga. Bien, eso sería. También vimos lo que es la Begat Kefat, ¿se acuerdan? Que ahí vamos, bueno, más adelante en la clase del Dagesh, ahí vamos a ver un poco los cambios que se genera cuando tienen Dagesh, pero dijimos que cambia de forma básica la pronunciación. ¿Recuerdan cuál es la primera entonces? De la Begat Kefat, la Bet, después la Gimer, la Dalet,
¿Cuál más? La CAF y la P y después la TAP. La TAP, perdón. Em, si esta no tiene daguech, la P, ¿cómo sonaría? Bueno, aquí está sin daguech. Pero ¿cómo suena sin daguech? Suena como fe, si no me equivoco. Sí, muy bien, como una F. Eso. Bien. La otra que cambia, dijimos que es la CAF. Sin daguech, ¿cómo sonaría? Como, como J, Como o una sea, como J. el sonido gutural, como Sí, muy bien, como una J gutural. Bueno, también recordar que es importante que la het también es gutural y ahí la rech también tiene un sonido como los franceses que viene de la garganta, ¿sí? A veces cuesta pronunciarlo, pero imagino que cuando ustedes escuchan las grabaciones, ahí como que notan que marcan de una forma distinta a la de nosotros la rech, ahí el rabino. ¿Qué más podríamos decir? Bueno, eso básicamente. Yo creo que hay constantemente hay que estar repasando esto de las consonantes, forma final, también la Begat Kefat, las guturales y eso, mis hermanos. No sé si hay alguna consulta de estas clases, estas dos primeras clases, o quedó claro. Sí, muy bien. Entonces, continuamos. Bueno, acá después pasamos a la clase que son la clase 3 de las vocales. Dijimos que los judíos o los masoretas dividieron en cuatro clases las vocales. Las vocales cortas, las largas, las muy largas y las vocales reducidas. ¿Ya? Y bueno, ahí es importante poder, idealmente, aprenderse esta tabla, ¿verdad? La tablita que ya la tengamos memorizada, ¿ok? Y obviamente saber cuáles son las largas, muy largas, las reducidas. Pero hay algo que nos puede ayudar, hermanos, que es ver que las muy largas, por ejemplo, siempre va acompañada de una matres lectionis, como la G, la J, la VAV. Ahí uno rápidamente se puede dar cuenta de que es una vocal muy larga, ¿ya? Y a veces, y creo que hubo una duda también en una tarea, porque solamente se reconoció la Jirek en una letra, pero no se había visto que estaba la Yod al lado. Entonces, cuando están juntas, ahí usted debe identificar que es una vocal muy larga. Bien, no sé si aquí hay una duda. Bueno, también mencionamos que también se agrega el Cheba, que son estos dos puntos verticales, em, que en un sentido es una vocal reducida, que suena como una E, pero se deja como aparte porque también en algunas palabras no se pronuncia, pasa a ser un cheba mudo. Por eso es como que lo dejan como algo aparte porque cumple una función especial, también divide una palabra. Así que bueno, también nosotros vimos eso en la siguiente clase. ¿Sí? ¿Hay dudas respecto a las vocales? Bien, mencionar que quizá eso es lo que complica, que estos símbolos que están acá, todos estos representan una A, pero se diferencian por la duración, ¿verdad?
Más que nada esa es la diferencia. Profe, yo ¿Mm? tengo una duda que en las últimas tareas creo que me he ido como el ajo, pero por lo mismo, porque estoy medio perdido en algunas partes. Cuando sale la Aleph Pataj es una A, pero cuando sale, por ejemplo, otra letra con un Pataj es una A también. Por ejemplo, una Mem con una raya para abajo, ¿sería Ma? Una mem con una raya abajo. ¿O siempre tiene que ir esta letra con los puntos, esta misma letra con todos los diseños? Siempre Ya, va. ok. Lo que usted se Porque refiere es, por ejemplo, cuando hay una camet, o sea, abajo de la mem, y está la rayita al lado, ¿no? me refiero a cualquier letra que está, por ejemplo, tenemos la vocal corta. ¿Mm? Yo pongo una mem o una rach y abajo le pongo la raya, debajo de la letra. Ahí tengo ra o tengo ma o tengo pa, porque ahí es donde yo me pierdo, profe. Sí, bueno, esa rayita eh, vertical usted se refiere que puede Esa que ser está la... ahí, que es la pataja. Esta horizontal. Esa, cualquier letra que yo le ponga arriba y tiene esa raya va a ser una A, va a sonar como A, ma, Claro, pa, sí, ra. sí, no, no se genera ningún cambio. No necesito tener la letra que tiene arriba, puede ser cualquiera. Claro, así es. La Ya, porque, consonante usted se refiere. Cualquier claro, consonante va a sonar, claro, uniéndose ya. con la vocal. Porque como No ahí genera ando medio perdido, porque entonces, solamente que en la Aleph, como la Aleph no se pronuncia, entonces solamente vamos a mencionar la vocal, pronunciar la vocal. ya, claro, Y ya. eso también pasa con la Ayin. La Aleph y la Ayin son mudas. Entonces, cualquier nomenclatura que yo la tenga acompañada de estas vocales con otra consonante va a sonar con esa vocal Así corta o es, cerrada. Ya, profe. así es, muy bien. Va a sonar con... Esto es solamente un ejemplo. Pusimos la Aleph, podríamos haber colocado la Bet, la Dalet, cualquiera de una de las... cualquier consonante. Bien. Bien, aquí está la clase entonces de la 4 del Cheva, que ahí vimos que hay dos tipos de Cheva, el vocálico, el mudo. El vocálico suena como una E breve, el mudo no suena y separa la sílaba. También vimos de la pataj furtiva, que es una pataj, ¿verdad? Esta rayita horizontal abajo de la letra, pero si ustedes se dan cuenta que no está debajo de la het, sino que está como un poquito más al lado, ¿sí? Entonces, eso es la diferencia. Eh, no hay que confundir porque a veces cuando uno pasa, a ver cómo decirlo, un texto hebreo a un Word o un PowerPoint, a veces se corren las vocales. Entonces, uno puede pensar que es una pata furtiva, pero no, es porque el formato cambió, más que nada, ¿no? Ahí hay que tener cuidado, pero en una Biblia hebrea, ahí quizás se puede identificar más las patas furtivas, ¿ya? Pero básicamente está como más al lado derecho de la consonante. Entonces, ¿qué hace la pata furtiva? ¿Se acuerdan? Indicaba que había que leer primero la vocal antes de la consonante. Muy bien, porque nosotros dijimos que siempre la lectura es primero consonante y después hay que leer la vocal. Mm, sí, como no es. Pero, claro, entonces en este caso, primero sería no la consonante, sino que primero hay que leer la La vocal. vocal. ¿Sí? Entonces aquí en este caso sería no aj, no aj. El, Pastor, una ¿Mm? pregunta. ¿Eso se identifica por la posición que no está en el medio debajo de la letra y está hacia la derecha, ¿cierto? ¿O no? ¿O estoy Así mal? es, sí, ese es Ah, ya. básicamente, que lo Ya. encontramos un poquito Sí, más a la derecha. sí, que ahí yo me enredaba y decía, ¿será? Como
como Por dije, ser que claro, que a veces cuesta identificarlo, como dije, porque a veces cuando uno pasa un texto hebreo al Word, a veces se mueven las vocales, como que cambia un poco el formato, se desconfigura las palabras y quizá ahí podemos confundirnos. Ah, Pero generalmente un texto hebreo, o sea, de la Biblia hebrea, ahí lo podemos identificar de mejor manera. pastor, pero mire, ¿Mm? por ejemplo, abajito hay otra palabra escrita en Sí, su proyección. sí, sí, Ahí también hay una letra A abajo, ¿cierto? claro, sí. Pero Esa está esta no bien, esa es, está en el medio. así es, no Y es si una pata fuera furtiva. patada furtiva, tendría que estar cargada a la derecha de la letra. Claro, debería estar acá, no sé si ven el puntero del mouse, Sí, debería estar como por acá. Muy bien, entonces ya. vimos los diptongos también, que los diptongos serían como una vocal vocal larga, ¿ya? Sería una sola vocal, como que se unen dos vocales. Y aquí esta forma sería la I, aquí también, pues, recuerden la Camex suena como una A, aquí sería eh, eh, también una sola vocal que se une la patas con la Yirek y con la Yod, sería I. Aquí la Holenbab y la Yod sería, sonaría como Oi, Ui y Av, en este formato, ¿ya? Entonces igual es importante estar como repasando esto, porque a veces ocurre en palabras que tienen diptongo y solamente es una sílaba, por así decirlo, ¿ya? O una vocal en esa sílaba. Y este es un ejemplo, que esta es la palabra Jerusalem, que estaría mal si lo leemos como Jeruchalayim, ¿sí? Porque uno puede decir, la yod tiene una y entonces la leemos como una yi, pero ¿Sí? hay que recordar que cuando están unidas la pata con la y la yod, es un diptongo, es una sola vocal. Una vocal Jerusalén. es considerada una vocal larga, ¿sí? Esta es una Kamet, ¿verdad? La pregunta es ¿por qué la leemos como A y no como una O? No es perdón, una Kamet Hatuf. Bueno, lo vamos. Ah, sí, Alejandro. Eh, es porque está en es porque está en una sílaba abierta, ¿o no? O no, me estoy equivocando. Sí, sí, sí. ¿Está bien? Te recuerdo que la Kame Hatuf se leía en sílabas cerradas. O sea, Claro, muy bien. no. Sí, se lee en sílabas abiertas, se lee em, como una Kamet. Ya, ese es uno de los principios. Pero ahí lo vamos a ver más adelante porque también lo vimos en una clase siguiente. Así que me adelanté. Perdón. Bien, no sé si hay alguna pregunta en cuanto al Cheva. Quizás, no sé si aquí tengo un ejercicio en cuanto al Cheva. A ver, no sé si se ve el PDF, ¿no? No se ve O- solo en PowerPoint. ya, compartir PDF. Ahí está. ¿Ahí sí? Bien. Esta palabra sería, bueno, este es Salmo 23, versículo 1. Este Cheva, ¿cuál sería? Que está debajo de la Sayin. Es un cheguá mudo.
Muy bien, porque, porque le antecede una vocal corta, en este caso es la mem con la vocal corta que tiene abajo. la Jirek, sí, muy bien. Una vocal corta, entonces hay un principio que dice que si le precede una Me vocal parece bien. corta, se debe leer como, o sea, debe Silencio. tomarse como un cheva mudo. Entonces sería mismor, que significa salmo. Este cheva sería mudo vocálico. Mudo porque Vocálico. un segundo. Sería vocálico. Ya. Pero, hermano Mario, usted dice que es segundo. No, el Sí. primero. O Es esa es primer. otra palabra porque ahí estoy Ah, medio sí. perdido, pastor. Sí. Sí, Sí, otra palabra es primero. claro, es otra palabra. Ahí está la palabra. Bien, entonces es primero. Y Se cuando está al pronuncia. principio, entonces el cheva se toma como un cheva vocálico. Vocálico. Como- Esta Kamet sería Kamet. Ah, bueno, me estoy adelantando de nuevo a la Kamet, pero después quizás lo podemos ver. Acá también Camet. sería un Vocálico. cheva vocálico, ¿verdad? Pero, ¿recuerdan esta palabra? O sea, en los audios aparece como Adonai. Y este es el tetragramatón o el Sí. tetragrama. Entonces, en este caso no vamos a pronunciar, ¿verdad? Eh, Sino que se pronuncia como Adonai. Oiga, profe, una Bien, consulta. ¿sí? Entonces, en cualquier, porque en Josué 1.1 también aparece el tetragrama y lo leen como Adonai, pero entonces en cualquier lugar del Antiguo Testamento que uno encuentre el tetragrama, en hebreo lo van a leer como Adonai siempre. Am, O sea, en no sé general si... me refiero porque los hebreos generalmente no los mencionaban ese judíos, nombre. O claro, los sí, judíos por un tema de respeto lo van a leer como Adonai. De hecho, los masoretas colocaron estas vocales, no sé si recuerdan, como un tipo de contraseña, porque la pusieron, la sacaron de Adonai, las vocales de Adonai las colocaron aquí en esta palabra, nombre de sagrado de Dios, que le llaman. Y entonces esta vocal es una contraseña que nos quiere decir que debemos leerla como Adonai. Eso es lo que ellos nos están comunicando acá, porque no se conoce la pronunciación. Entonces puede haber, no sé si algún tipo de judío, no he investigado bien si hay algún grupo que lo dice de otra forma, pero de forma general uno va a entender o estudiar que eh, según la tradición de los masoretas se lee como Adonai. ¿Bien? Ok. ¿Cómo puedo? Ahí está. Esta palabra. Aquí está la palabra completa. Este Cheva que está abajo de la het. ¿Qué sería? Mudo. Cerrado. sería mudo. ¿Mudo o vocálico? Mudo, yo creo. Mudo, Mm. Ya. ¿Por qué? Que le acompaña porque hay mudo. uno que lo antecede. Le antecede una vocal corta. Muy bien. ¿Cómo se llama esta vocal corta? Una E. ¿Segol parece? ¿Segol o no? Muy bien, una Sega. segol. 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 Muy bien. Bien, Cristian. Y a ver, una más difícil. Ya. Estás estudiando. Acá, acá. Este Cheva, ¿qué Uh, sería? Ese es es la, mudo porque es. No, es abierto porque es el tercero. es vocálica. Vocálico. Vocálico. Es Muy bien. vocálico. ¿Por qué vocálico? ¿Esteban? Ah, está Porque callado el Esteban. porque es el tercero de derecha a izquierda y bueno, el segundo termina siendo mudo y el tercero Mm, vocálico. muy bien, muy bien. Eh,
Bueno, hay una regla que dice que Dos chevas juntos, el cuando hay tercero. dos juntos, El sí, cuando hay dos tercero, juntos, el primero es mudo y tercero ahí. el segundo, Al o el revés. tercero, sí, podemos también decirlo como tercero, es vocálico, ¿ya? Pero al principio, para que se acuerden, cuando hay dos chevas juntos, el primero siempre mudo y el segundo es vocálico. ¿Bien? Pero una pregunta, Eh, pero no es sí, porque es tercero, po. No es porque es tercero de derecha a izquierda, es porque son dos que están en el centro, porque no necesariamente tiene que haber uno al principio, como acá, ¿cierto? ¿O no? ¿O te he equivocado? claro, claro, porque puede ser que no encontremos un cheva al principio y estén dos juntos. Ah, ya, Entonces, ya, mejor entonces, mencionarlo así. Cuando hay dos chivas juntas, el primero es mudo y el segundo es vocálico. vocálico. Acá, Profe, perdón la pregunta, solo se me mm, ocurrió una estupidez, pero se lo voy a preguntar igual. Eh, mm, ¿Es posible encontrar más de un Cheva? O sea, no uno, ni tres, cuatro. Puede que una palabra tenga muchos Cheva o tiene un tope, o no es posible. Porque aquí hay tres en una mm, pura palabra. sí, sí, buena pregunta. No, yo no he visto más de tres, pero no quiere decir que uno lo pueda encontrar, no lo sé realmente, pero por lo menos no he visto más de tres. Porque le digo ahí cómo aplicaría la regla si hay más. Mm, claro. Yo creo que vamos a encontrar quizás tres, no creo que por lo menos no he visto alguna palabra con más cheva. ¿Mm? Parisa, chuta, ahí me entró la duda. Bueno, no lo puedo decir nada. Bien. ¿Dónde está el Hernán por ahí? Hernán por ahí, a ver. El Hernán le va a preguntar. Eh, 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 eh. Se escondió. La que está aquí abajo de la LAMED, ¿cuál sería? Cheva vocálico mudo. Mm, Creo que es vocálico por la consonante que le antecede, ¿no? Este sería, ¿qué vocal? Corta, larga, O sea, es una la pata, pataj. una corta. Una pataj, que sería una vocal corta. Entonces hay principio que dice cuando el cheva le precede una vocal corta sería un cheva mudo, ¿verdad? Entonces este sería un cheva mudo. ¿Ven? ¿Qué más? Aquí está también la Roxana. Bienvenida, Roxana. Entonces le voy a preguntar a ella. La Rech, aquí, ¿cuál sería? O sea, perdón, Eh, Romina. Romina Roxana. Romina, Robina, sí. Eh, Esa sería vocálica, ¿no? Ya. ¿Se me escucha? Sí, sí. Usted dice que es vocálico. ¿Por qué? Sí, porque la primera es una O larga, Muy bien, sí. una vocal larga. Una Tengo una Holem, duda, ¿verdad? sí, por eso tenía levantada la mano. Ya. Cuénteme, ¿qué duda? Ya, si hay dos chevas juntos, cierto que el primero es mudo y el segundo es vocálico. Así es. Eh, pero ¿qué pasa si, o sea, puede pasar que estén los dos al principio? Porque si está al principio de la palabra es vocálico. Entonces, puede pasar que haya un cheval al principio y un cheval justo al lado. ¿Cómo quedaría ahí? Sí, mire, nunca he visto ese caso,
puede ser, no, no lo sé realmente si es que ocurre eso, pero creo que no, porque hay, según esa regla, no sé si se rompa la regla en ese caso, ¿entiendes? Pero por lo menos no he visto una palabra hebrea que ocurra eso, ¿entiendes? Pero lo voy a buscar, a ver, que sería raro que ocurra. Por ejemplo, aquí se ve que se cumple el principio, pero ahí lo voy a buscar ya, para saber mejor si es que ocurre. Pastori, y ahí Eso no es. aplica que el primer Cheva es vocálico y el segundo no debería serlo. Porque el principio es que el Cheva que está al principio Mm, es vocálico. claro, Yo creo que sí, predomina sí, ese sí, principio, ¿no? puede ser, Es pero ahí que, claro, no. lo podemos ver, pero como dije, no he visto una palabra que pase eso, que hayan dicho al principio, pero lo puedo buscar ya. Ahí me, me tienen que tener paciencia en ese sentido. No sé si hay otra duda. Bien, vamos a pasar entonces a la otra clase. Entonces la clase 4 y después pasamos a la clase 5. Entonces vimos que habían sílabas abiertas y sílabas cerradas. La sílaba abierta es consonante más vocal y la sílaba cerrada consonante vocal más consonante. Ahí está un ejemplo de casas. K sería abierta, sas una sílaba cerrada. Bien, aquí hay dos palabritas y quiero que la podamos dividir en hacer una silabación. Aquí hay una eh, cof, ¿verdad? Y acá está, ¿cómo se llama esta vocal? Esa es una Holland Bab. Una, muy bien, Hollenbab, Esa es Holland Bab. sí. Y aquí terminaría la sílaba, ¿verdad? Sí, la primera sílaba. ¿Esta sería abierta o Holland Bab. cerrada? Holland Bab. Esa Según... es Abierta. Abierta. Ya, abierta, abierta. muy bien. Después pasamos a la otra sílaba. Este es una consonante, una tet. Acá tiene un cheva. Y la pregunta es un Sí. cheva vocálico o mudo. Ese es vocálico, Ático. vocálico, ¿no? Muy Porque bien, una O larga, muy bien. muy Por- larga. sí, porque le precede una vocal larga o muy larga, ¿sí? En Sí, este caso una muy larga, muy bien. Entonces aquí se cierra la la sílaba. vocal. La sílaba. Y esa es abierta también, ¿no? Sería abierta, ¿por qué? Porque termina con una vocal, que es Sí. el cheva, que La es cheva, una ya. E. Que aquí el cheva pasa a ser una E reducida. Perfecto. Em, Un lamet. ¿Lamet? y aquí, Un donde lamet. cortamos o no cortamos la sílaba. En la mem. No cortamos nada. Ah, ya. Es un- ¿Por Hola. qué? es unas- son tres sílabas ahí, po. Esa es la última. Exacto. O sea, no son tres sílabas, son... O sea, A ver, en la tercera de la palabra, me refiero. ¿O ya. no? Que No, es que aquí hay sería, una sería consonante, lamet, consonante, vocal Sí, y acá aquí sería, y consonante. esta sería una vocal, ¿verdad? Sí.
La Jiret Yod. Yot. Sí, esa es Sí. la vocal. Y acá hay una mem final. Consonante. Entonces sería una sílaba abierta o cerrada, Cerrada. Sería cerrada. porque termina con una Consonante. M. consonante. Muy bien, una mem. Profe, ¿Mm? entonces en la segunda parte, todavía me cuesta aprenderme las letras, pero en la segunda, donde hay dos puntitos, corto. Después viene en la. Después viene este palito con un puntito corto. Y ahí tengo las otras. Así está la tercera parte, el de abajo. Se paró. ¿Cuál aquí? ¿Este se refiere? Sí, a ese. Corto aquí, Hagamos este ejercicio, a ver. Este sería un cheva vocálico o mudo. vocálico. Muy Sí, bien. chaval. Vocálico Entonces hasta ahí el corto. principio. Ya, aquí corté mal. Me equivoqué. A ver, Lo ¿cómo borro? corto ahí. ¿O sí? Ah, sí, estoy bien. Una tet. Estoy bien, estoy bien. T con una Ya, churet. Una temp, tet con una churet. eso. Entonces sería la TED con Chure. Churet. la Chore. Ahí corto de nuevo. Sí. Y el resto aquí al final porque aquí hay una letra también, Una ¿no? lamet. Una lamet con una Una camet Camet, sí. Gameps y una G. Una G. y una G. Ya. Le. Acá sería una sílaba abierta o cerrada. Cerrada. Cerrada también. Ya abierta. En este Ah, porque caso, no. Porque No, hay una porque madre es una. lecciones al final. Entonces queda abierta. Que abierta, sí. claro, porque la G, en este caso, Y eh, una de esas letras raras, que no sé cómo se llaman. sería Matres lecciones. Las una, matres claro, Matres lectiones. Matres sí. lectiones. Y cuando hay una matre lectionis, es significa, abierta. significa que no se toma en cuenta como consonante. Pasa a ser como una especie de vocal silenciosa. Mm. Entonces, Es em, una A. Es una A. Es la A que sale en el dibujo con una. Claro, está con rojo en el cuadrito de las vocales. claro, Es una vocal muy pero larga. cuando está al final, mejor no tomarla en cuenta, por así decirlo. Ya, Esa es la ya, idea cuando está al final de una palabra, la madre lectionis no se toma en cuenta, no se le pronuncia, y entonces se toma solamente quizá la vocal de acá, entonces sería una vocal abierta. Y si ese pastor, y esa ¿Mm? misma, supongamos que esa misma combinación de la lamet, la letra A, esa la T que está bajito, ¿Mm? y esta La G. la G, ¿Mm? esa misma combinación en el medio o al principio de una palabra, Ahí ahí sería pasa a ser cerrada una sílaba o no? cerrada, sí, sí, muy bien. Ya, Solamente solo cuando por el hecho la, de estar al final. la G está al final, no se toma en cuenta. Ya, Esa es como una regla. Profe, pero ya. son todas las matriz lecciones que están al final, son mudas. Sí. Así es. Por eso se dejarían, si está, por ejemplo, una Aleph, también sería una vocal abierta. A ver, ¿cuál es otra madre Lectionix? ¿Se Pastor, y le acuerdan? puedo hacer una pregunta media Sí, cavernícola. sí, sí. Entonces, ¿para qué la ponen? ¿Para qué la ponen si no sé nada? Eh, ¿O tiene alguna no, razón? es que lo que pasa es que los masoretas, a ver, ellos nunca modificaron, o sea, estas son como, eh, a ver, este es el texto, digamos, original, ¿Ya? y los masoretas solamente lo que modificaron fueron las vocales para preservar la pronunciación. Ah, ¿Entiendes? Ahora, no ya, sé si en algún momento la G al final tuvo quizás un sonido, ¿me entiendes? Pero los claro, masoretas quizás como que lo ya, omitieron, no sabemos muy bien por qué, no sé. ya.
me colocaron esta regla, por así decirlo. Sí, ya. Pero, pero claro, ahí uno dice, se pregunta por qué así. Bueno, hay cosas Está que escrito. quizás no vamos a entender, Sí, pero así es el idioma hebreo. ya, perfecto. Entonces, ¿cómo se leería esta palabra que está aquí arriba? Oh, Quién se atreve? ¿cómo era? Porque al fin y al Co- cabo, separar en sílabas nos ayuda a pronunciarla mejor, o sea, pronunciarla correctamente una palabra. Sería eh, Cotelem, Cotelem. Cotel, Ay, Cotelim, ese Muy es un bien, sería cotelim. Cotelim, ¿Por qué? Cotelim, Porque esta es una vocal y si lo ven en su I, tablita suena como sí, una I muy larga. una I muy larga, claro. Cotelim, 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 ¿ya? Y Cotelim, abajito, es ¿cómo? que Ketulá, Muy Petu, bien, sería Petula, ketula, ¿ya? Petula, Eso. Petula, Petula, Voy a borrar aquí. Petula. ¿Cómo borrar todo? Aquí. Ya, acá entonces al lado tenemos una Aleph con la Kamet y ahí también vimos cómo identificar si es una Hatuf o Kamet normal, cómo leerla entonces como una A larga o una O corta. Y ahí vimos los ciertos principios que están ahí en su material, la página 10, ¿verdad? Eh, Hay que leer como Kamet Hatuf, es decir, como una corta cuando aparece solo en sílabas cerradas y sin acento. Kamet, hay que leerla como una Kamet, es decir, como una A larga, cuando es una sílaba abierta y pretónica o una sílaba cerrada y acentuada. ¿Ya? Y también a veces aparece la METEC, que es esta rayita vertical, que nos indica que hay que leerse como una A larga, como una Kamet. Bien, entonces también hay que aprenderse esos principios para cómo leer la Kamet. En este caso, que lo vemos aquí, ¿por qué diríamos que se debe leer como una A larga o como una Kamet, según estos principios? Que es una vocal, ¿Y esta? sílaba. perdón, es una sílaba abierta, ¿no? Miren el punto 2 de la página 10. Ay, y yo borré lo hubiese dejado así. Pero habíamos dicho que esta era una vocal, o sea, una sílaba, perdón, abierta, Sí, ¿verdad? Porque la G no se toma en cuenta. sí. Entonces, según el principio 2, la Kamet, la A larga, prefiere una sílaba abierta. Entonces se cumple ese principio. Y pretónica, ¿verdad? Eh, si estuviese, por ejemplo, acá, aquí está la pretónica. O una sílaba cerrada y acentuada, ¿verdad? Si tuviese, em, perdón, una sílaba cerrada y acentuada, em, a ver, también ocurre eso, claro, en esta palabra dabar del ejemplo.
Claro, también puede darse de esa forma también. Sílaba cerrada y acentuada. Si tuviese también aquí con otra consonante, como la rech aquí. Bien. Entonces ahí hay que tratar un poco, y yo creo que esto de la CAMED igual es bien, un poco más difícil, ¿sí? A veces difícil de identificar, pero generalmente, y eso quizás algo que nos puede ayudar, que generalmente se lee como una A larga, ¿ya? La mayoría de las veces. Y pocas veces como una O corta. Cerrada y sin acentuar. A ver, quizás podemos dar un poco más ejemplo más adelante. Y que parece que las condiciones son ¿Mm? más porque tiene que ser cerrada y sin acentuar para que sea Kamet Hatuf, ¿o no? Y eso es más difícil que sea esa combinación, ¿o no? ¿O Claro, estoy equivocado? la Kame Hatut aparece solo en sílabas cerradas y sin acento. Y sin acento. ¿Verdad? Nosotros dijimos que, claro, generalmente el acento está en la última sílaba. ¿Ya? Aquí entonces tendría acento, porque está al final, ¿verdad? Cerrada y sin acento. Bien, pero después ahí lo podemos ver quizás Ya. en el versículo de Salmo 23. Continuamos con los acentos. En la clase 6 entonces vimos que hay dos tipos de acento, el conjuntivo y el disyuntivo. El conjuntivo une las palabras y el disyuntivo separa palabras o frases. Bueno, aquí están lo que son los acentos, el adnaj, que pasa a ser como un punto seguido, el munaj, acá que nos indica que esta palabra está unida a esta, daba sería bara Elohim, entonces nos dice que están muy unidas estas palabras. El sof pasú, que son estos dos puntitos, nos dice que termina el verso. El siluk, que esta rayita, que hay que distinguirla con la mete, nos indica también que termina el verso, por así decirlo. Generalmente separa el verso, generalmente está junto con el sofpasuk. La merca que está aquí, esta rayita curva, que mira como hacia la izquierda, es un alargador porque prolonga la palabra que sigue, es un acento conjuntivo que conecta con la palabra siguiente. La tifka, que es parecida a la merca, solamente que mira hacia la derecha, que este pasa a ser un separador, como un tipo de coma, ¿ya? Entonces eso, mis hermanos, estos son como los principales o quizás más se repiten en las palabras, en una frase hebrea, un verso breve. Pero como dijimos, hay mucho más acentos, más de 40 acentos, pero no es necesario aprenderlo todo, ¿verdad? Solamente para que ustedes tengan una idea de que lo que produce estos símbolos, estos signos en las palabras hebreas que uno al principio ve y uno se encuentra con todas estas cosas, más o menos es difícil de descifrar cuál es el motivo por el cual están ahí y básicamente son como en nuestro español serían un signo de puntuación eh, y también tienen un efecto o tienen un propósito de acentuar también las sílabas, ¿ya? Por ejemplo, si está acá, nos indica que la última sílaba, en este caso berechit, sería esta la sílaba que debe acentuarse, ¿sí? Como si ustedes se fijan que la mayoría de estos acentos están en la última sílaba. Por eso nosotros decimos que la mayoría de las veces pasa eso en las palabras hebreas. La acentuación generalmente está en la última sílaba. Pero si ustedes se fijan en esta palabra Haaretz, la última del Génesis 1.1, vemos que el acento está en la pretónica o la antepenúltima.
Y aquí cambia, ¿verdad? Aquí, obviamente, aquí nos está indicando que el acento debe estar aquí, ¿verdad? Pero como dijimos, pasa pocas veces. Entonces aquí hay que darle como la mayor entonación, es la sílaba tónica, por así decirlo. Recibe más la entonación cuando pronunciamos. Y eso es una Kamet Hatuf, ¿cierto? Así es. Sería perdón, no, sería una Kamet normal, porque Normal. aquí recibe el acento. ¿Mm? Que aquí sería una sílaba eh, cerrada, ¿o no? No, es abierta. Es abierta y pretónica. En el punto 2 ahí sale que si se cumple esos dos principios sería una Kamet normal. Recordar que este Ya. no es una METEC, sino que Sí, se es parece. un SILUC, se parece, claro. Sí, se parece. Cuando está una METEC, uno ya puede al tiro identificar que es una CAMET. Bien, en cuanto a la acentuación, ¿hay alguna duda? Yo tengo una duda, profe, pero era cuando leímos el texto de Josué 1, no sé si ¿Mm? lo tiene por ahí en la PPT. Ah, no, no lo tengo aquí, lo tendría que buscar. Lo que pasa es A que ver. al final ¿Mm? bueno, en la transliteración es Adonai, pero en el tetragrama arriba aparece un acento, pero aparece como con otra forma, no como las que aparecen en el material. Yo no sé si uno de esos que está dado vuelta o se dibujará de otra manera, y esa era la duda que tenía. Arriba de la G, en la última Ah, palabra ya. del primer verso aparece otro, como al revés, aparece dibujado como al revés. No sé Mm. si es Sí, es así. como pareció a la merca, ¿verdad? Sí, es como la merca, pero en este caso Ya. está como al revés, como en efecto espejo. Y arriba de la Y arriba consonante. de la G. Ya. Sí, bueno, ahí, como dije, hay otros tipos de acentos, hay muchos, pero claro, cuando está arriba no es distinto a la merca, tiene otra función. Ay, yo lo chamullé, le puse que era Tifka nomás porque pensé que era como un Sí, efecto espejo, pero, claro. pero desde la ignorancia no. Sí, bueno, ahí la tarea les dije solamente que identificaran los acentos que están aquí, los que vimos en la clase, más estos que están acá, que serían la METEC, la MAKEF y la MAPIC. ¿Ya? Eso solamente, porque hay más acentos, mucho más, como mencioné, pero no es necesario eh, aprendérselo, ¿ya? Estos son como lo más importante. Ahora, si usted quiere investigar por su cuenta, obviamente lo puede hacer, pero como dije, el enfoque de este curso no es cómo pronunciar perfectamente los acentos, eh, no es la idea solamente que sepamos leer de forma eh, quizás básica lo que son las palabras. Acá tenemos la METEC, esta rayita, ¿verdad? Vertical, que generalmente lo que nos dice es que la CAMEC debe leerse como una A larga. Bien, aquí está la MAKEF, que es una rayita horizontal ¿se acuerdan lo que provoca, lo que hace esta rayita? Que es como un guión. Esa une, Muy une bien, las palabras, el significado, o sea, la une. sí, ¿Sí? es la unión más estrecha que tienen las palabras en hebreo, ¿ya? Y la acentuación siempre va a ir a la segunda palabra, no a la primera palabra. Es como que se unifica y pasa a ser como una especie de una palabra donde la acentuación recae en la segunda. El MAPIC lo que hace es, recuerdan que la G al final no se Pronuncia. pronuncia o no se toma en cuenta,
Pero el Mapik, que es como un tipo de daguech, parecido al daguech, vemos que cuando eh, está en la G, en la última, es, la última letra, ¿verdad? Perdón, la última palabra. Hay que tomarla en cuenta la G. Pasa a ser consonante. Ahí ya sería en este caso una sílaba cerrada. Gutural, ¿no? Claro, cultural. Entonces no sería Gabá, sino que ahora hay que pronunciar Ah, la G, sería Gabaj. ¿Ya? Bien. Eh, solamente para un poco volver a la CAMET, y ya para ir finalizando la reunión. Mm. Aquí está el Salmo 23. Ahí se ve, ¿verdad? O 23, ahí está. Esta CAMET, ¿por qué? ¿Cómo debe leerse? ¿Como CAMET o CAMET Hatuf? Se debe leer como una Kamet, como Kamet, ¿Ya? ¿Por qué? porque está en una sílaba abierta. Mm. eh, sí, por eso, ¿no? Fíjense. ¿Qué más? Aparte de que Y sin, está esa abierta, y sin acento, ¿no? no tiene acento. y es pretónica. El punto 2 de la página 10 nos dice eso, ¿verdad? Cuando es abierta y pretónica, hay que leerse como una A larga. ¿Cómo leeríamos entonces, hermana Romina, esta palabra? La leeríamos como Leda Vid. Muy bien. Le David. ¿Le suena un poquito? ¿Qué puede significar esto? David, Muy bien, el nombre El Salmo de David. David. Y nos está indicando aquí, a modo de introducción, quién escribió el Salmo. Mismor significa salmo, le David. Ahí vemos un prefijo, lamet, que nos indica eh, que esto se está uniendo a David, de David. Podríamos decir como, ¿cómo podríamos decir en español? Como un, bueno, no sé, pronombre posesivo, no, artículo, no, profe, no me acuerdo cómo es entonces francés. ¿Mm? el le siempre va pegado al sustantivo, en este caso, o el nombre al sustantivo propio, Claro, porque no va en este caso separado. para decirnos David que es es de una David. y el le lo tienen pegado. Sí, eso pasa en el hebreo, porque tiene el hebreo tiene prefijos, sufijos, ¿verdad? Recuerden, lo vimos en la primera clase, que generalmente son palabras con tres raíz, una palabra que tiene una raíz de tres consonantes y que tienen, dependiendo si es verbo, sustantivo, eso lo vamos a ver más adelante, pero tienen prefijo, sufijo, los sufijos están adelante. En este caso, la lamet con con el chevano está diciendo que es de. Esa es la traducción de David. Acá es Adonai. Esta palabra, ¿qué significa? O sea, ¿cómo se pronuncia? Mm, Ay, ay. Roy, 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 Roy.
No Roy, tiene acento. muy bien. Roy. Qué puede significar esto? Adonai, Roy. Ya estamos haciendo traducción ya. El Dios que ve. Jehová, mi pastor. Roy, ¿Pastor? muy bien, pastor. Adonai, Roy. No hay Dios, El Jehová. Señor Ah, es mi... Jehová es mi pastor. El Bueno, Señor es mi pastor. sí, aquí vamos a ver más adelante, pero cuando en una palabra está la yod al final, eh, pasa a ser como que se estuviese apropiando de, digamos, del sustantivo Roy. Es como diciendo mi pastor. Lo, que es no. Y acá, como dijimos, es un cheva vocálico mudo, que precede una vocal corta, Corta ¿verdad? en mudo. Sí, es mudo, ¿no? Entonces, mudo. Acá es una samej que tiene una kamet. ¿Qué sería una kamet? Hatuf o kamet normal. Sería una Kamen normal. ¿Por qué? Porque, a ver, espérame, está en... Es una Ah, no, sílaba cerrada. pero es que, profe, tengo una duda. Punto Si, 2. pero, por ejemplo, si el Cheva, aunque sea mudo, igual se considera como sílaba. O sea, por ejemplo, igual yo podría clasificar esta palabra, Ah, la sí, muy podría bien. clasificar en tres sílabas. A eso me refiero. Ah, muy bien. Cuando es mudo, recuerden que también lo que hace es dividir la sílaba. Es decir, nos está diciendo que hasta aquí nomás termina la sílaba. Y no se toma la vocal, ya no pasa a ser una vocal. Entonces sería una sílaba cerrada. Cerrada. Ah, claro. Recuerden eso, Termina muy como, bien. termina como No, consonante ahí. Esa claro, sílaba. la het. No se toma en La G. cuenta el cheva como una E, porque es mudo. Por eso es que está como terminando la sílaba. Cheva mudo. Divide. Y la kamet es una kamet, es decir, una A larga porque es cerrada, porque está la rech que la cierra, y es acentuada. ¿Por qué es acentuada? Porque dijimos que la mayoría de las palabras hebreas está en la última, a menos que haya algún tipo de acento que nos indique lo contrario. Bien, bueno, acá en este texto creo que los acentos no, cuando lo pasé al PDF, bueno, al Word, creo que los acentos ahí, no sé qué ocurrió con los acentos, no se traspasaron. Bien, entonces, ¿cómo se leería esta palabra? Eh, es, es zar. A ver de nuevo. Si tiene el acento al final sería como es zar. Esta es Si es que va el acento al final, ¿cierto? una het, Pero pero es solo el Cheva en mudo. Entonces sería como zar. es una het, a ver, no escuché mucho la het. Como zar. Ahí está mejor. Ej, Tiene T. Er, ej. zar. Recuerden la het que es gutural. Ej, Como francés. claro. Y Ah, una ej. zar. Ej, Ej. zar. Ej. ¿Ah? Ej, zar. Ah, ya, ¿Ya? exacto. Muy bien, Ahí pero está. me da alegría que se atrevan igual a pronunciar, ¿ya? Y eso es bueno, Exar. hermano, nos podemos equivocar, obviamente, pero estamos aprendiendo. Así que muy bien. Pastor, le hago una pregunta nada que ver, ¿Sí? pero ¿Mm? que me tiene intrigado, soy medio obsesivo con eso. Que veo una coma ahí, ¿eso está de más o del idioma también?
No, esto está de más. Es que, como Ah, les ya. dije, que Ya es que como me que tenía cuando lo la pasé galla todo el al rato ahí. Word, como que no sé qué pasó con el acento, que como que se cambió, no sé, Ya, es que el eso me tenía formato. ahí, estaba pegado con eso, Sí, a la mirada. sí, sí. Pero debe ser un acento que pasó a ser una coma, como que el Word, no Claro, sé qué es lo lo que hizo. asimiló por algo. Claro, lo asimiló como una coma. Bien, si lo leemos, ¿cómo sería entonces? El versículo uno: Mitzmor ¿Viste, Le amor? David, David, le David, Le David, acá, ¿qué sería? Adonai, 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 Roy, 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 Lo Echzar. Lo, Lo, Lo Exar, Exar, Exar. Muy bien. Exar, Exar. Exar, Exar, Lo, Exar, Estamos Exar, Exar. listos para ir a Jerusalén, estamos listos. Exar. Claro, aquí ya pueden decir un versículo si se quieren lucir con alguien que saben hebreo. En el púlpito. Claro. Vamos a leer el Salmo 23, hermano, pero en hebreo. Ájale. Total, nadie va a cachar si está bien. Claro. Ya, muy bien, hermanos. Excelente. De verdad que me da alegría si cuando se atreven a pronunciar las palabras, como dije, estamos aprendiendo y, y si no lo pronunciamos bien al principio, ahí vamos a ir aprendiendo, ¿verdad? Así que sigan, por eso la tarea de estar leyendo, ¿verdad? Tratando de escuchar las grabaciones del rabino y tratando ahí de leer de a poquito las palabras. ¿Ya? Eso, hermanos, que el Señor les bendiga, que sigan animados en el estudio. He visto ahí sus tareas, los controles, así que veo que van muy bien avanzando. Así que algunos que todavía tienen pendiente la tarea ahí de la última clase, de la clase 6, así que ahí le animo a poder a ponerse al día también en eso. ¿Ya? Small. Cualquier duda, si tienen, pueden ahí escribirme en Pastor, WhatsApp, en el una grupo. consulta. Ah, ¿mm? ¿Podría subir su PowerPoint? Sí, 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 sí lo puedo subir. Ahí Porque sabe que a veces voy a, me da lo voy a depresión. subir a la plataforma. Ya, Los, muy bien. los PowerPoint tienen como lo mismo que enseña en la clase y que están Sí, bueno, en los textos, trato de, claro, trato de colocar lo mismo que está mm, en los apuntes. en el material. Sí, las Sí, imágenes ahí están en el material, pero igual lo puedo obviamente subir a la plataforma los PowerPoint, así que no hay problema. Bien, Igual creo que la bibliografía que dejó en el sílabo igual es súper buena. A mí me ha ayudado harto para complementar las tareas. sí, sí, sí. O sea, si tienen acceso, pueden eh, tener esos recursos, obviamente les va a servir también bastante. Así que ahí recomiendo el manual de Mir Ochoa, que encuentro que es bien simple, práctico también. Así que yo creo que es bueno poder complementarlo. Ya, eso queridos hermanos, no les quito más de su tiempo. Eh, así que sigamos practicando ahí en el hebreo. Así que ánimo. Al principio quizá más difícil, después se empieza a volver un poco más fácil. Me acuerdo que tenía un esperemos. profesor que me decía, que nos animaba de esta forma, nos decía, ánimo, han visto lo más fácil hasta el momento. Queda la parte más difícil. No, pero en este caso yo voy a decirle lo contrario. Esto, mientras más estudiamos, más fácil se va a volver, ¿ya? Mientras más avanzamos. Ya querido, que el Señor les bendiga, así que nos estaremos viendo en la próxima clase. Muchas bendiciones, nos despedimos. A ver, voy a sacar esto.